De Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Primera parte. Ganar la calle. Únete, pueblo, no nos abandones. Únete, pueblo, pueblo, no nos abandones. Únete, pueblo. Mantas en la manifestación del 13 de agosto de 1968. Son muchos, vienen a pie, vienen riendo. Bajaron por Melchorocampo, La Reforma, Juárez, 5 de mayo. Muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación con la misma alegría con la que hace apenas unos días iban a la feria. Jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de 2 días, dentro de 4, estarán allí hinchándose bajo la lluvia, después de una feria en donde el centro del tiro al blanco lo serán ellos. Niños blancos, niños que todo lo maravillan, niños para quienes todos los días son días de fiesta, hasta que el dueño de la barranca del tiro al blanco les dijo que se formaran así el uno junto al otro como la tira de pollitos plateados que avanzan los juegos. Clic, 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 y pasa a la altura de los ojos. Apunten, fuego, y se doblan para atrás rozando la cortina de satín rojo. El dueño de la barranca les dio los fusiles a los cuicos, a los del ejército, y les ordenó que dispararan y dieran en el blanco. Y allí estaban los monitos plateados en el azoro de los ojos, boquiabiertos ante el cañón de los fusiles. ¡Fuego! El relámpago verde de una luz de bengala. ¡Fuego! Cayeron, pero ya no se levantaban de golpe, impulsados por un resorte para que los volvieran a tirar al turno siguiente. La mecánica de la feria era otra. Los resortes no eran de alambre, sino de sangre. Una sangre lenta y espesa que se encharcaba, sangre joven pisoteada en ese reventar de vidas por la plaza de las Tres Culturas. Aquí vienen los muchachos, vienen hacia mí, son muchos, ninguno lleva las manos en alto, ninguno trae los pantalones caídos entre los pies, mientras los desunan para cacharlos. No hay puñetazos sorpresivos, ni macanazos, ni vejaciones, ni vómitos por las torturas, ni zapatos amontonados. Respiran hondo, caminan seguros, pisando fuerte, obstinados. Vienen cercando la plaza de las Tres Culturas y se detienen junto al borde donde la plaza cae a pico 2 o 3 metros para que se vean las ruinas prehispánicas. Reanudan la marcha. Son muchos. Vienen hacia mí con sus manos que levantan la pancarta. Manos aniñadas porque la muerte aniña. Las manos. Todos vienen en filas apretadas, felices. Andan felices, pálidos. Sí, y un poco borroneados, pero felices. Ya no hay muros de bayonetas que los rechacen violentamente. Ya no hay violencia. Los miro a través de una cortina de lluvia, o será de lágrimas, igual que la de Tlatelolco. No alcanzo a distinguir sus heridas. Qué bueno, ya no hay orificios, ni bayonetazos, ni balas expansivas. Los veo nublados, pero sí oigo sus voces, oigo sus pasos. Paz, 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 paz. Como en la manifestación del silencio. Toda la vida oiré sus pasos que avanzan. Muchachas de mini, con sus jóvenes piernas quemadas por el sol. Maestros sin corbata, muchachos con el suéter amarrado en la cintura, al cuello. Vienen a pie, vienen riendo. Son muchos, vienen con esa loca alegría que se siente al caminar juntos en la calle. Nuestra calle, rumbo al Zócalo, nuestro Zócalo. Aquí vienen 5 de agosto, 13 de agosto, 27 de agosto, 13 de septiembre. El padre Jesús Pérez echó a vuelo las campanas de catedral para recibirlos. Toda la plaza de la Constitución está iluminada, constelada con los millares de cempasúchil, millares de veladoras. Los muchachos están en el corazón de una naranja. Son el estallido más alto del fuego de artificio. ¿No que México era triste? Yo lo veo alegre, qué loca alegría. ¿Sabe? Salen por 5 de mayo, Juárez. Cuántos aplausos, la Reforma. Se les unen 300,000 personas que nadie acarrea. Melchorocampo, las lomas, se remontan a la sierra, los bosques, las montañas. México, libertad, México, libertad, México, libertad, México, libertad, México, libertad. No es que yo me metiera al movimiento estudiantil. Ya estaba dentro desde hace mucho, entiéndeme. Yo soy del Poli, allá tengo mi casa, allá están mis cuates, los vecinos del trabajo. Allá nacieron mis hijos, mi mujer también es del Poli. El movimiento lo traemos dentro desde hace muchos años. Aquí no hay improvisación, ni puntada, ni buena onda, ni nada. No se trata de eso. Se trata de defender todo aquello que creemos, por lo que siempre hemos luchado. Y antes de nosotros, nuestros padres, y los padres de nuestros padres. Provenimos de familias de obreros, de gente que siempre ha trabajado, y trabajado duro. Raúl Álvarez Garín, físico-matemático de la ES,
ESFM, profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, delegado ante la CNH, preso en Lecumberri. México libertad, México libertad, México libertad, coro en las manifestaciones. Yo entré al movimiento estudiantil porque un día, sin más, llegaron los granaderos a la Escuela de Bellas Artes con perros policía y cadenas que se llevaron todo el mundo preso. Así, fíjate, con la mano en la cintura. Y el IMBA ni siquiera había dicho abiertamente si apoyaba o no al movimiento. Yo creo que más bien no, ¿eh? A muchos actores esta invasión arbitraria nos hizo tomar conciencia y resolvimos unirnos a los estudiantes y ayudarlos, pero de veras, no solo yendo a las manifestaciones agarrados del brazo o gritando en los mítines. Entonces, construimos una brigada de actores de teatro. Margarita Isabel, actriz. Únete pueblo, únete pueblo, únete pueblo, únete pueblo. Este era el coro en las manifestaciones. La decisión que podíamos tomar o no era meternos dentro del movimiento, sino quedarnos o salirnos. Desde un principio tuvimos una conciencia más o menos clara de lo que iba a suceder. La represión, las detenciones masivas, las macanizas no se hicieron esperar. Entonces se presentó la alternativa. O le haces al clandestino, que significa tomar un boleto de avión o de tren o de lo que sea y largarte, o te quedas en la ciudad a ver de a cómo nos toca. Todos estábamos en nuestras escuelas, Raúl en físico-matemáticas, yo en filosofía, y habíamos participado anteriormente en cuestiones estudiantiles. Por ejemplo, los problemas concretos de mi escuela eran la prepa popular, los rechazados, la libertad de Vallejo, los planes de estudio y de otro tipo académico, la independencia del colegio de psicología, etc. Desde 1967 era yo el presidente de la sociedad de alumnos, pero ahora ya soy vitalicio. A partir del 26 de julio todo cambió. Yo no soy el mismo. Todos somos otros. Hay un México antes del movimiento estudiantil y otro después de 1968. Tlatelolco es la escisión entre los dos Méxicos. Luis González de Alba, delegado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ante el CNH, preso en Lecumberri. Hacerle al clandestino significa no hacer nada. Gilberto Guevara Niebla, delegado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ante la CNH, preso en Lecumberri. Pienso que la fuerza y la importancia del movimiento estudiantil se la dio la represión, más que ningún discurso político. El hecho mismo de la represión politizó a la gente y logró que la gran mayoría participara activamente en las asambleas. Se decretó que en cada escuela habría paros y allí mismo surgió la idea de las brigadas y de los comités de lucha en cada facultad. Los brigadistas eran muchachos y muchachas de la base estudiantil que realizaban todo tipo de actividades, desde recolectar dinero hasta hacer mítines relámpago en la calle, en los barrios más alejados de las colonias proletarias. Las grandes manifestaciones fueron una de las alarmas políticas más eficaces del movimiento. Carolina Pérez Cicero, estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Nunca se había visto en México manifestaciones espontáneas tan grandes y tan extraordinariamente vivas como las estudiantiles. Hubo una, creo, de apoyo en la Revolución Cubana, hace muchos años, pero no tuvo esa envergadura. En realidad, el movimiento estudiantil sacudió a la sociedad mexicana, y por eso el gobierno empezó a tener tanto miedo. Félix Lucio Hernández Gamundi, delegado de la ESEN y del IPN ante el CNH, preso en Lecumberri. Las marchas en México habían sido cuando mucho de 15,000 manifestaciones, pero 600,000 personas de todos los sectores de la población, y sobre todo de jóvenes, cuando se habían visto algo semejante. ¿Cómo lo iba a aguantar el gobierno? Con razón se le botó la canica. Salvador Martínez de la Roca Pino, el Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias de la UNAM, preso en Lecumberri. No era tolerable que una verdadera multitud que oscilaba entre 300 y 600,000 personas desfilara por las principales avenidas de México, el Paseo de la Reforma, Juárez, 5 de Mayo, llevando mantas y pancartas que se mofaban del principio de autoridad. Había que aplastar la protesta estudiantil que hacía tambalearse al statu quo del sindicalismo charro ramonista. Eduardo Valle Espinosa Búho, delegado de la Escuela Nacional de la Economía de la UNAM ante el CNH, preso en Lecumberri. Al marchar por las calles como lo hicimos, en cierta forma vengábamos a todos los estudiantes de la provincia que fueron reprimidos ante que nos tocara a nosotros, a los estudiantes de Puebla, de Tabasco, de Chihuahua, de Sinaloa, de Guerrero, de Sonora, y de cierto modo los atropellos cometidos en Morelia, en Hermosillo, en Monterrey. Ernesto Hernández Pichardo, de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
Soldado, no dispares, tú también eres pueblo, manta en la manifestación del 27 de agosto. La población de México consta hoy por hoy de 48 mil millones de habitantes mal repartidos sobre un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Su tasa de crecimiento demográfico es de 3.6% al año. Al menos esto es lo que dice el maestro Loyo. Y como cada año es mayor, en 1990 habrá en nuestro país 90 millones de habitantes. 70% de ellos tendrán menos de 23 años. Esto viene a cuento porque creo que los jóvenes campesinos, los obreros y los estudiantes tienen pocas perspectivas dignas de vida, porque las fuentes de trabajo se crean en beneficio de intereses particulares y no de la colectividad. Se nos dice continuamente, ustedes son el futuro del país, pero se nos niega sistemáticamente cualquier oportunidad de actuar y participar en las decisiones políticas del presente. Nosotros queremos y podemos participar ahora, no cuando tengamos 70 años. Gustavo Gordillo, delegado de la Escuela Nacional de la Economía de la UNAM ante la CNH. Pueblo, no nos abandones, únete pueblo, coro en la manifestación del 13 de agosto. Yo no entré al movimiento, ya estaba yo dentro desde que nací. Este es mi medio, es el aire que respiro, y para mí el movimiento significaba defender mi casa, mi mujer, mis hijos, mis compañeros. Ernesto Olvera, profesor de matemáticas de la Preparatoria 1 de la UNAM, preso en Lecumberri. Presos políticos, libertad, coro en las manifestaciones del 13 de agosto. El movimiento estudiantil de 1968 no nació en ese mismo año, no surgió así nomás por generación espontánea. Sus demandas habían sido planteadas anteriormente por innumerables organizaciones políticas revolucionarias y por importantes grupos estudiantiles. La libertad de los presos políticos es en México una demanda tan vieja como el fenómeno mismo. También la lucha por derogar el artículo 145, que se refiere a la disolución social y por la que desaparezca el cuerpo de granaderos. El movimiento de 1968 recogió todas esas demandas y no solo se pronunció por la solución de su pleito petitorio, sino que se hizo el vocero de las demandas más sentidas por los estudiantes, los trabajadores y los intelectuales de México. Antes, en muchas partes del país, los estudiantes habían encabezado a todo el pueblo de luchas, cuyo contenido general tiene mucha relación en el movimiento de 1968. Los más importantes movimientos de este tipo son los de Puebla, en 1964, Morelia, en 1966, Sonora y Tabasco en 1967. Junto a lo anterior, las manifestaciones de solidaridad con Cuba, Vietnam y la República Dominicana movilizaron a grandes grupos de estudiantes, principalmente de la Ciudad de México, y la conciencia de la opresión de los otros pueblos elevó el nivel de su politización y los hizo conscientes de su propia fuerza. Ejemplos de esto son la lucha estudiantil en Morelia, durante los años de 1962 y 1963, el movimiento por la reforma universitaria en Puebla en 1962, la huelga de la UNAM en 1966, las constantes huelgas estudiantiles por reivindicaciones económicas y académicas realizadas en diversas partes del país, dentro de las que destacan las normales rurales. El movimiento de los estudiantes de la Escuela de Agronomía de Ciudad Juárez, Chihuahua, que fue apoyado por el resto de las escuelas de agronomía y por los estudiantes del IPM y muchas luchas estudiantiles. Yo no creo que estas luchas estén aisladas las unas de las otras. Por el contrario, creo que podemos decir que a partir de la huelga nacional de abril de 1956 se abrió en México un proceso de ascenso de las luchas estudiantiles. El movimiento magisterial de 1958, de ferrocarrileros de 1958 y 59, y las manifestaciones de solidaridad con Cuba fueron hechos que impulsaron dicho proceso, que tiene un punto culminante precisamente en el 68. Probablemente el movimiento estudiantil espera ahora el relevo del movimiento obrero y de las luchas campesinas. Pablo Gómez, de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, miembro de las Juventudes Comunistas, preso en Lecumberri. Habíamos decidido no asistir a la manifestación organizada por la PC. Será como siempre 2 veces al año, una por Vietnam y otra por Cuba. La glorieta de la ESCOP como punto de partida. Niño Perdido, San Juan de Letrán. Aquí se programan siempre porras a Vallejo y pasar al frente del sindicato de ferrocarrileros y mueras a los charros.
Luis González de Alba, Los días y los años, Era, México, 1971. Diálogo, 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 diálogo. Coro en la manifestación del 13 de agosto. Los ferrocarrileros en 1958 estuvieron solos, nosotros no. Luis González de Alba, de la CNH. Pueblo, abre ya los ojos, cartel en la calle. Se trata de un conflicto muy distinto al de mayo en Francia. En México no hubo prácticamente reivindicaciones escolares o académicas, solo peticiones políticas, liberación de presos políticos, disolución del cuerpo de granaderos, destitución del alcalde de la ciudad, del jefe de la seguridad. Puede hablarse de sólidas traiciones democráticas cuando de hecho no hay más que un partido político, cuando en las cámaras no se admiten candidatos de otro partido o solo se aceptan algunos para dar engañosa apariencia de una posición. ¿Y qué decir de la sólida tradición del tapado, o sea, el misterio que el presidente es el poder y sus consejeros guardan hasta el último momento para anunciar a través del partido oficial, el PRI, quién debe de ser el candidato a la presidencia? Todo el mundo sabe en México que el tapado en ocasiones, hasta ese momento poco conocido, se convierte en unas cuantas semanas en el hombre más dotado, el más capaz, y su efigie se repite en todas las bardas, en todas las pancartas, en foquitos con los colores de la bandera nacional, en anuncios luminosos, de frente, de perfil, de 3/4. Sus siglas, las iniciales de su nombre se estampan en todos los cerros, rapan los montes en forma casi indeleble, cicatrices, estigmas de la tierra. Se desperdician millones de pesos en esa propaganda para que la masa ignorante y crédula engulla las virtudes excepcionales del candidato propuesto por el PRI. ¿Qué pueden hacer los partidos de oposición ante este abayazamiento, ante las sumas estratosféricas? O aliarse, o hacer una modesta propaganda, algunos discursos que se traga el viento. Estos trucos políticos, estas trampas son las que hastiaron a los jóvenes estudiantes, que encuentran frente a ellos todas las puertas cerradas y todos los puestos asegurados para los políticos del PRI, a menos de que se alineen y entren a la cargada. Profesor M. Mayagotia, carta a Le Monde, 7 de octubre de 1968. No queremos olimpiada, queremos revolución. Exhortación estudiantil en algunos mítines. Abajo la momisa, grito estudiantil. Es indudable que con sus desmanes callejeros o intraescolares, los estudiantes universitarios y politécnicos dieron motivo para una intervención de las autoridades policíacas. Los atracos estudiantiles se repetían con frecuencia. Las advertencias y aún las amenazas públicas sobre posibles castigos habían perdido valor y efectividad. La disciplina interna en las escuelas era prácticamente nula. Obviamente, el triunfo estudiantil que motivó la renuncia del rector Ignacio Chávez provocó dentro de la Universidad Nacional una densa y demagógica atmósfera que hacía dominar la implícita pero operante política del estudiante al razón, aunque no la tenga. Muchos de nosotros recordamos como un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que a la vez era presidente en turno de la Junta de Gobierno de la Universidad, licenciado José Casastrada, había declarado, refiriéndose al grupo de fósiles y gangsteriles líderes universitarios, que a los vencedores, el vencido era el rector Chávez. Históricamente siempre se les otorga un premio. El premio en este caso debía ser, de hecho, el control de la universidad. Las nuevas autoridades universitarias tenderían indiscriminadamente a congraciarse con el sector estudiantil. La reforma universitaria se anunciaba como una panacea, y los aprendices de brujo calentaban probetas y calderos, hacían sus mágicas mixturas, proclamaban la democracia con base estudiantil, hacían llamados a los jóvenes para que estos dieran sus luces en programas de estudios, proyectos de mejoramiento, selección de profesores y directores. Hasta se llegó a plantear por qué no habría de ser rector un estudiante. Toda regla disciplinaria se consideraba de antemano como antipedagógica. Había que ser comprensivos, condescendientes, dóciles ante una juventud cuyos posibles defectos o desorientación eran solo el resultado de los pecados y aturdimientos de los viejos. Había que pagar cristianamente nuestras culpas. Sonaba la hora de arrepentimiento. Los padres tienen los hijos que se merecen. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Gerardo Hernández Ponce, maestro de la preparatoria número 2 de la UNAM. Mi papá toda la vida se la pasa diciéndome
que él fue muy buen hijo, y eso. Entonces yo me pongo a pensar, caray, que yo soy un ser raro o neurótico, o que en su afán de crearnos arquetipos, los adultos nos presentan unas formas abstractas, totalmente perfectas, y ¡zas!, se corta la comunicación. Yo me pongo a pensar, caray, mi jefe según él todo lo hizo bien, y yo según él todo lo hago mal. Por eso yo tengo mala comunicación con mi papá, por más que lo intento. Cuando mi jefe empieza con su yo a tu edad y las arañas me dan ganas de echarme a dormir. Gustavo Gordillo del CNH. Los jóvenes están enojados, tienen derecho a construir su mundo. Está justificado su furor. Hay que reconocerlo con humildad, y esto es solo una forma de purgar nuestros defectos y deficiencias. Nuestra herencia es mala, nuestra actitud hacia la vida pésima. Hemos engendrado una juventud rebelde, incomprendida, y sin un presente y un futuro libres y soberanamente elegidos. Tendríamos nosotros mismos que rejuvenecer, implorar que se nos aceptara, cubrir nuestras canas y arrugas con afeites, entrar en la onda, ocultar nuestro jadeo tras los primeros pasos de un nuevo baile, aparentar comprensión, arrepentimiento y sobre todas las cosas, maniobrar para mantener el puesto de preferencia, mejorarlo. La popularidad y la aceptación entre los jóvenes constituye el más profundo y vehemente deseo. Hay que lograrlo, pero ¿cómo? Pedro Tamariz, maestro de la Escuela de Erasmo Castellano V. Oye tú, greña brava, ¿qué no te di para la peluquería? Juan López Martínez, padre de familia. Cada uno se encierra en su medio. Los adultos ven cualquier cosa de la juventud como una agresión a sus principios y a sus bases morales. Así se explica que es ilógico el ataque, por ejemplo, a las melenas, que tienen que ver las melenas con la decencia, que tienen que ver con que uno sea malo o sea bueno. A mí me da mucho gusto andar con la melena larga, y no por eso voy a ser homosexual o femenino, o qué sé yo. Los adultos quieren entrar con la longitud del pelo, sexo o la decencia. Gustavo Gordillo del CNH. Mis rucos consideran que sus principios son inmutables. Gabriela Peña Valle de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Por qué andas tan rabona? Además no sabes sentarte. Yo me moriría antes que usar una falda así. Mercedes Fernández de Cervantes, madre de familia. 150 pesos por esa falda, pero si no tiene ni 30 centímetros de largo. Elsa Treviño de Sosaya, madre de familia. ¿Por qué no mejor sales en cueros? Sofía Rechiga de Toscano, madre de familia. La Universidad Nacional y el Instituto Politécnico crecen arrolladoramente. La población escolar en ambas instituciones sobrepasa ya en términos relativos los límites alcanzados en cualquier otra parte del mundo. El rendimiento académico señala cifras desconsoladoras y la calidad y productividad politécnicas y universitarias no pueden ser de más bajo nivel. Claro que esta situación, que sigue siendo vigente aún, empeora, no puede ser la resultante de una sola y bien definida causa. Son muchas y complejas, y si se enumeran, algunas no solo intentan jerarquizar ni limitar prostitución como actividad pública y vía eficaz del control gubernamental, obrero y campesino. Malos alumnos y peores maestros, falta de acción y ejemplaridad en la familia, carencia de una profunda vida intelectual, inexistencia de partidos políticos atractivos y promotores de actitudes cívicas independientes, desigualdades sociales con miseria y riqueza extremas e insultantes, inexorable dependencia colonial que penetra, envilece y distorsiona todos los aspectos de nuestro desarrollo, la imaginariante de un panorama internacional caótico, injusto y sangriento. En resumen, un complejo ámbito en donde no hay claridad, en donde lo poco positivo es lento e insuficiente, la esperanza siempre superada por los estigmas de una realidad dolorosamente presente y desoladora. Esto ha sido y es el alimento de cada día para jóvenes y viejos. ¿Qué podemos esperar de nuestros jóvenes? ¿Qué nos atrevemos a exigirles? ¿Qué estamos dando y recibiendo de los viejos? Por supuesto que el movimiento estudiantil de 1968 en México estaba desorientado y su estallido nos pareció desproporcionado al incidente callejero que le dio origen. Pero, ¿quién no estaba desorientado? ¿Cuál es la verdad que debe prevalecer? ¿Qué es lo que ofrecemos y qué es lo que pedimos? Si no podemos encontrar pronto un buen camino, hay por lo menos algo que debemos afirmar con total honestidad.
tragedias como la del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco vienen a engrosar la venda en los ojos y a ensangrentar la falta de esperanza. Pedro Ramírez Arteaga, profesor de Filosofía de la Universidad de Hermosillo, Sonora. Mis viejos son unos asnos solemnes y mis maestros también. Vera Pomar Bermúdez, de la Escuela de Odontología de la UNAM. En los únicos momentos en los que me llevo bien con mis papás es cuando vamos al cine, porque entonces nadie habla. Victoria Garifas Madrigal, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Ahora te das cuenta por qué soy hippie? Eduardo Parra del Río, hippie. A mí me encanta la juventud de hoy, su moda, sus canciones, su libertad, su falta de hipocresía, su manera de enfrentarse al amor y de vivirlo. Prefiero a los Beatles que a Beethoven. ¿Cómo comparar You Will Mind de John Lennon, The Fool on the High de Paul McCartney con los románticos de mi época? Yo viví sentada en el blanco diván de tul de Agustín Lara, con mi pie chiquito, como un alfiletero descansando en un cojinete. Me cantaban Mujer, mujer divina, y el hastío era pavo real que se aburría de luz por la tarde. No sé qué hubiera dado yo porque me dijeran en vez de y te has vuelto medrosa y cobarde, see you later alligator after a while crocodile, y porque las rupturas se limitan a bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I don't think I'm gonna cry. Luz Fernanda Carmona Ochoa, madre de familia. Nosotras éramos unas mosquitas muertas, unas quiero y no puedo. Cuando nos gustaba un muchacho fingíamos que no. La vida transcurría entre zozobras, recaditos, corriveidiles, puntapiés debajo de la mesa, sainetes, no metas la pata y componendas de las 3x5. Todo lo hacíamos a escondidas, y yo tengo la sensación de haber vivido así, a escondidas, logrando lo que deseaba a hurtadillas, como cuando niña robaba la mermelada de la alacena, de las conservas, y cerraba bruscamente el armario con el terror de que alguien me hubiera visto. Por eso me gusta la vida de los jóvenes. Prefiero 1000 veces la vida de mi hija que la que yo llevé. Sé que mi hija no me dice mentiras. Ivonne Huitrón de Gutiérrez, madre de familia. Yo soy hijo de obreros. En la noche mis padres están demasiado cansados para hablar. Comemos, nos dormimos. Con quien hablo es con los ñeros de la nocturna. Elpidio Canales Benítez, mandadero de Ayotla Textil. Ni siquiera entre sí hablan mis papás. En mi casa no se usa platicar. ¿Por qué hablan? ¿Por qué habrían de hablar con nosotros? Hermelinda Suárez Vergaras, del Salón de Belleza Esperanza. En la casa tenemos tele. Rodolfo Nieto Andrade, de la vocacional del IPM. ¿Comunicarme con mis jefes? ¿Qué mamadas son esas? Javier García Jiménez, de la Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM. En el poli yo nunca oí términos como misa, precisa, honderos y demás monerías. Nunca se nos habló de la generación sándwich, la de los padres aplastados entre sus hijos y sus propios padres como una rebanada de queso de puerco. Quizá en la UNAM se empiece este lenguaje, pero a mí me parecen más bien términos de intelectuales o de pequeños grupos que quisieron acercarse al movimiento Star-In. Nosotros hablamos de puras groserías, eso sí, empleamos más bien el lenguaje de los albañiles cuando discutimos entre nosotros. Raúl Álvarez Garín, del CNH. Prevíamos los cocolazos, las detenciones masivas, estábamos preparados para la cárcel. Bueno, más o menos, pero no previmos la muerte. Gilberto Guevara Niebla, del CNH. Libertad, Vallejo, libertad, Vallejo, libertad, Vallejo. Corre la manifestación del 13 de agosto. De pronto he decidido que no me importa si se inician o no las conversaciones previas, si alguien llega a oponerse a ellas con argumentos absurdos, si corren a cueto o salen los presos. Tú estás lejos y ni siquiera te habrías enterado bien de lo que allí sucede, y yo podría estar contigo, ser como tú, llevar una vida dedicada a mi profesión, a un área reducida que conocería a fondo. Me preocuparía por las últimas investigaciones y descubrimientos que se publican en las revistas especializadas. Sentí derrumbarse las áreas de mi vida que en los últimos años habían sido más importantes. Terminaron las últimas notas de la melodía, pero yo las seguía escuchando, no en estas suaves campanadas, sino durante aquel verano. Las oigo junto a ti, cantada en el día, al sol, cuando el mar inspira confianza y puede entrar en un barco blanco cubierto de banderas. Las oigo de noche mientras camino contigo, y la osa mayor se levanta del horizonte. Las olas dejan de ser extrañas, luces fosforescentes en la arena, y descubro que aún tienes sal en los hombros oscuros. Las escucho ahora, terminadas,
y ya en campanadas, y me siento dolorosamente separado de ti y lo que significaste. Me levanté estremecido por el sentimiento de que se derrumba mi mundo en el que estabas tú y ese verano y ese sol, y que todo es irrecuperable como la edad que teníamos. Luis González de Alba. Ya estuvo bueno de agarrarnos de sus perritos, todo porque queremos lo que dice la Constitución, que nos permitan protestar, que todos puedan ir a la escuela, que se acabe la pobreza como la que se ve en los pueblos a los que nos lleva mi mamá. Después de lo de Tlatelolco, mis cuates y yo vamos a llevar piedras y palos, y si encontramos un granadero o un soldado solo, le arriamos. Rodolfo Torres Morales, niño de 11 años, primer año de secundaria. Para mí esto ha sido el horror de darme cuenta cómo puede la civilización permitir algo semejante. Tlatelolco, la muerte, lo irracional, la prisión, y por otra parte darme cuenta de la fuerza que puede a uno sacar de uno mismo por el amor a un hombre. Artemisa de Gortari, madre de familia. Es triste tener que morir tan joven. Si no te hubieras metido de agitador, ahora estarías libre y tranquilo. Un oficial al delegado de la escuela de Chapingo de la CNH. Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, en el campo militar número 1. México, libertad, México, libertad, México, libertad. Coro en la manifestación del 13 de agosto. Yo soy de la UNAM y allá se maneja un lenguaje académico de grupo. Aquí la educación es clásica. Ya desde chamaco siempre he andado en pandilla, con los hijos de los trabajadores de mi papá, que es ingeniero, y cuando salía a brigadas ya me hacía entender. Pero muy pronto noté que los muchachos de ciencias políticas, por ejemplo como Paico Taibó, al entrar en contacto con la gente del pueblo, sobre todo al principio, hablaban de lucha de clases, de bienes de producción en manos de la burguesía, la clase en el poder y otras madres, y nadie les entendía. No había comunicación, al contrario, se levantaba un muro de desconfianza. Lo mismo pasaba con humanidades. Las muchachas de filosofía regresaban de las brigadas todas monas, todas sonrientes, y nos decían: compañeros, hoy fuimos a ver a los obreros, y fue rete bonito, rete emocionante. Les dimos su volante: toma obrero, toma obrero, toma obrero. Los obreros decían: ¿y ahora estas que se traen? Y los estudiantes les parecíamos medio payasitos, si no es que pendejitos. Yo fui testigo de que el lenguaje fue cambiando, o mejor dicho, de que fuimos encontrando un lenguaje común, y esta es la experiencia más bonita que saqué del movimiento. Poco a poco el pueblo nos empezó a enseñar su modo de hablar, y los aplausos nos indicaban que nos entendíamos. Empezamos a conocer a México y su triste realidad. Todo esto lo vivimos diariamente en la brigada. Una vez, en un mercado por el lado de Iztapalapa, fuimos a volantear. Después me tocó hablar y al terminar una viejita, pero viejita, me dio unos pesos liados en un pañuelo y un trapito. A mí me conmovió mucho y le devolví el dinero porque a ella le hacía más falta que a nosotros. Pero toda la vida recordaré su mano arrugada, el pañuelo arrugado, el rostro ruquito voltando hacia mí. En otra ocasión, los de físico-matemáticas y los de ciencia hicimos un mitin en Xochimilco. Todos estábamos conmovidos ante la respuesta de la gente. Juntamos en 6,000. Salvador Martínez de la Roca Pino, del Comité de la Lucha de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Nosotros decidimos recurrir a lo único que sabemos hacer, actuar, dijimos. Vamos a tratar de hacerle comprender a la gente qué es el movimiento, qué quieren los estudiantes, cuáles son los 6 puntos. Vamos a demostrar que no somos vándalos ni salvajes. ¿Cómo? Actuando. Desde el primer momento el grupo de teatro de Bellas Artes decidió: no nos podemos quedar con los brazos cruzados, hay que hacerle publicidad al movimiento. Entonces fuimos a la Lagunilla, a la Merced, a Jamaica, a todo este tipo de mercados, además de organizar brigadas a plazas, parques públicos, 2 o 3 fábricas, eso sí, muy poquitas, cafés, fondas, y allá sin más no nos soltamos hablando con la gente. También en los camiones de pasajeros, en los tranvías, en los trolebuses, comenzábamos a hablar en voz alta de modo que la gente nos oyera. Hacíamos encuentros, ¿ves? Happenings, por ejemplo. Yo llegaba a un puesto de periódicos y pedía un periódico, y al instante llegaban también una señora muy nice, muy burguesa, con sus aretitos, su collarcito de perlitas, de esas que hacen su mercado cada 15 días, y que no era sino otra compañera actriz. Ella tomaba un periódico del estante y decía en voz alta con tanta gente que comenta algo al comprar el periódico: estos locos estudiantes toda la vida haciendo nada más burlotes. Miren nada más, y una que vive tranquila y tan pacíficamente en México sin meterse con nadie.
A ver, ¿qué es lo que quieren? ¿Molestar nada más? ¿Molestar? Eso es. Para mí que son comunistas, eso es lo que han de ser. Entonces yo, con mis botas y minifalda, me le ponía el brinco. Señora, me va usted a tener que aclarar qué es lo que está diciendo. ¿Por qué está diciendo estupideces? Fíjese cómo la ve. Y yo alzaba la voz. Entonces ella me la alzaba más. Y yo la alzaba más, aún hasta que acabábamos a gritos. Se empezaba a juntar la gente, porque un pleito a todo el mundo le interesa, ¿no? Y además se ponía la cosa tan al rojo vivo que parecía que iba a haber cachetadas, y de hecho llegó a verlas. Siempre al principio cundía el silencio en nuestro público, hasta que de repente, cuando menos lo sentían, empezaban a tomar parte y un señor decía: «Oiga, señora, esta muchacha tiene razón. Fíjese, tiene razón porque usted no conoce ni los 6 puntos que están pidiendo los estudiantes. Son estos y estos y estos. Y este señor no era actor ni nada, pasaba por allí, y se detuvo porque seguramente estaba también sufriendo en carne viva el problema estudiantil por X razón. Entonces dejábamos hablar al compañero, que no sabía que era nuestro compañero, y muchas veces los espontáneos que intervinieron estaban mucho más politizados que nosotros, y hacían una labor mucho más eficaz. Casi siempre todo el mundo acababa a favor mío, y a la Catrina le iba de la patada. La corrían: «Pinche vieja rota, sáquese de aquí. Usted qué sabe, pinche rota». Y la pobre actriz salía sin piernas siempre. Resulta que en realidad ella pensaba como nosotros, pero era la Marten del happening. Margarita Isabel, actriz. ¿Sabes? Las brigadas eran la vida del movimiento. La gente iba a las manifestaciones por las brigadas, porque seguía toda la gente a los estudiantes por las brigadas, porque antes habíamos volanteado en los camiones, los trolebuses, los mercados, los grandes almacenes, los talleres, las esquinas en las que hacíamos mítines relámpagos, y nos peleábamos hechos la mocha apenas olíamos un granadero. Hijos, ¿cómo me acuerdo yo de las brigadas? Salvador Martínez de la Roca Pino, del Comité de Lucha de la Facultad de las Ciencias de la UNAM. Yo empecé a trabajar en el movimiento a partir de agosto, y me hice amigo del representante de la Ocasional 100 ante el CNH, y me nombraron jefe de una brigada de 16 chavos, 10 hombres y 6 mujeres, la brigada Che Guevara, una brigada a toda madre. Hacíamos pintas, mítines relámpago, recolectábamos dinero en los camiones, en la calle, en los mercados. Yo pocas veces estaba en la Vocacional 7, y siempre fuera de brigada. No, yo no soy estudiante, pero soy joven. Era yo comerciante, vendía ropa, pero me atrajo mucho el movimiento estudiantil, su pliego petitorio, la posibilidad de que cesara la represión policíaca y la arbitrariedad en la que vivimos todos. La primera vez que hicimos un mitin fue en el Mercado Grande de Tacuba. Logramos juntar 3,000 personas, y como frente está la 9ª delegación, fuimos atacados por los policías, y todos los comerciantes se encargaron de repeler el ataque con palos y piedras, jitomatazos y romanitazos. La romanita es una lechuga. Esto nos emocionó un chorro. Antonio Careaga García, vendedor de ropa. La calle se ganó cuando entramos al Zócalo el martes 13 de agosto porque rompió un tabú. Todos decían que nunca llegaríamos al Zócalo. Salvador Martínez de la Roca Pino, del Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara, coro en la manifestación del 13 de agosto. Una manifestación sin policías es una manifestación pacífica. Manifiesto publicado en el día 12 de agosto de 1968 y firmado por el Consejo Nacional de Huelgas de Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior por Libertades Democráticas. Si hubiéramos planeado cada etapa con la anticipación que nos atribuye el gobierno, no habríamos logrado dar tanto significado a las primeras manifestaciones. Una del sur hacia el centro, otra del norte hacia el centro. La tercera necesariamente tenía que partir de un lugar intermedio y llegar al corazón mismo de la vida política del país, el Zócalo. Su sola mención producía un cosquilleo de temor y animación. El Zócalo, entrar en una de las plazas más importantes del mundo y gritar bajo los balcones, en el mismo sitio destinado para exponer a la pública veneración y solo en fechas históricas la figura del presidente. Todas nuestras exigencias y también, ¿por qué no?, todos los insultos que se le ocurren a una multitud indignada. Pues, ¿qué esperaban? ¿Flores? Se merecían todo lo que se gritó, pintó, imprimió y pensó. Eso y no más.
No habían realizado un acto de heroísmo en San Ildefonso, en las Bocas 2 y 5 y en las demás escuelas ocupadas.